Buenos días. Lo principal, dar las gracias a Interempresa y sobre todo al pueblo de Madridejos por la invitación. Me alegro mucho, sobre todo, de dar la charla de pistacho aquí, en pleno corazón de La Mancha, porque creo que es el sitio ideal donde el cultivo funciona, ¿no? Buscaremos periferias, buscaremos límites, queremos ampliar la zona, pero lo que sí que hay unos datos, tanto teóricos y ya sobre todo prácticos, que lo que estamos viendo que el cultivo necesita unas condicionantes y esos condicionantes, por suerte, lo tenemos aquí, en La Mancha, ya sean por suelos y sobre todo por climatología. La charla en general la quiero transmitir es cómo ha ido evolucionando el cultivo del pistacho a lo largo de estos tiempos, en los 30 años más o menos que llevamos con él, cómo ha ido evolucionando, sobre todo en el nivel agronómico. Va a ser muy generalista y, sobre todo, lo que quiero dejar es una serie de preguntas, dudas y cuestiones que la gente tiene que pensar antes de poner pistacho y qué condicionantes va a necesitar para poder tener un éxito. Una de las cosas importantes, sobre todo, para decidirme por poner pistacho, es estas tres cuestiones fundamentales. Necesidades edafoclimáticas. Necesitamos unos suelos concretos y una climatología concreta. No la hemos inventado los técnicos, que el pistacho necesita frío, que necesita calor, que no aguanta la asfixia radicular. Todos esos factores existen teóricos. Y poco a poco sí que está saliendo una práctica que lo vamos comprobando, que esos factores donde dijimos que al sur de la península el pistacho no funciona, no está funcionando. Al norte de la península el pistacho no funciona, no está funcionando. Por lo cual, resaltar eso. Necesitamos unas condiciones edafoclimáticas fundamentales. El material vegetal. Es fundamental saber qué es lo que buscamos, tanto a nivel agronómico como empresarial, comercial, qué salida vamos a querer dar a ese material, a nuestra plantación. Y una cuestión fundamental que tenemos que conocer es las características propias de cada variedad. No todas las variedades se van a adaptar a mi plantación, aunque yo necesite o quiera esa variedad. Y otro de los factores que vendría más a cuenta en esta charla serían los condicionantes y costes de mantenimiento cultural, es decir, los conocimientos y tecnología e innovación que necesitamos en el cultivo para llevar a ser lo más eficiente posible, reducir costes y que el kilo de producción nos sea lo más rentable posible. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Vale, como decía, una de las cosas fundamentales es conocer nuestros suelos. Independientemente de que vayamos a poner pistacho, almendro, es fundamental hacer unas calicatas antes de poner los suelos. No llegar a darle la patada al suelo y ver y decir, esto vale. No, voy a poner un leñoso, necesito saber qué es lo que hay debajo, ¿no? A 30, 40, 60, 70, 80, 90 centímetros. Respecto a eso, haré un informe técnico y ajustaremos si cumple las condiciones técnicas para llevar el pistacho. El pistacho tiene un gran problema, es verdad que se va modernizando, vamos cada vez más rápido, pero probar con él es súper complicado. ¿Cuánto tiempo pruebo? ¿No? El pistacho es un cultivo que tarda en entrar en producción. No voy a estar probando 5, 6, 7, 8 años, como se aprueba en algunas zonas, y al 9º año dicen el cultivo no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos unos factores teóricos que sí que tenemos que conocer y ajustarlos. Sobre todo, una de las cuestiones fundamentales es el suelo. Este año se ha visto bastante. Veníamos de un periodo más cercano, de más sequía, donde no ha habido tantos problemas, pero este año, debido a las lluvias en algunas zonas, los suelos eran algo pesados, arcillosos, y están surgiendo bastantes problemas de asfixia radicular, lo que se ha asociado a diferentes enfermedades, como puede ser Phytophthora, Verticillium, Fusarium, diferentes. Todos estos fallos, todos estos errores que se han ido cometiendo buscando las zonas límites donde crece el cultivo del pistacho, ha sido principalmente por eso, porque no hemos ido saltando unos factores que ya lo sabíamos, como que el pistacho no aguanta asfixia radicular. Es verdad que tenemos que conocer el cultivo, asesorarnos y saber los condicionantes propios del cultivo, porque hay uno de los grandes problemas que también se están surgiendo, es que hay veces que las plantaciones no se están plantando adecuadamente, se está enterrando el portainjerto más de lo debido, se está enterrando injertos, y todo eso, ante situaciones de lluvias, sobre todo un poquito más fuertes en primavera, nos van a causar un montón de problemas fúngicos. Todo esto, ¿qué problema tenemos? ¿Con qué tratamos todas estas enfermedades? No tenemos casi registro fitosanitario para ello. Ya mucha gente me dice, me voy a salir ecológico para irme a convencional. Perfecto, pero ¿qué tengo yo para tratarlo en convencional?
si no tengo casi nada. Por eso, este año parece ser que no van a dejar de utilizar el fossetil de aluminio para casos de estos de fitóctora, todo, pero de momento no tenemos nada. Por lo cual, lo que tenemos que buscar es los condicionantes y estar muy seguro de las tierras donde vamos a poner los pistachos y buscar principalmente eso, tierras que drenen bien y que no tengan un exceso de humedad, que por suerte en Castilla-La Mancha, de manera muy general, cumplimos muchas veces ese requisito. Otro de los factores que tenemos que tener muy en cuenta, que muchas veces nos lo saltamos, es el tema de las condiciones climáticas que necesita el cultivo del pistacho. El pistacho necesita mucho frío y mucho calor. ¿Podemos decir que hay una pequeña adaptación? Puede ser. Aquí en Castilla-La Mancha no podemos poner kiwis. No cumplimos los requisitos, ¿no? Vale. ¿Yo puedo poner un kiwi en mi casa refugiado? Sí, pero a nivel agrícola no. Por lo cual, el pistacho va a necesitar esos condicionantes. Vale. Cada vez hay más innovación, más investigación sobre las necesidades de ahora frío y simplemente por curiosidad lo que quiero dar a entender es que vamos conociendo una serie de datos que tenemos que adaptar a nuestras condicionantes. Si nos cogemos últimamente los últimos modelos, que sería el modelo dinámico, donde ya no nos habla de hora frío, sino nos habla de porciones, de necesidades que las variedades van a necesitar de frío, vemos que a lo largo del tiempo, tanto en Estados Unidos, aquí en la gráfica, como en España, va a haber unas pérdidas de hora frío. Y eso está contrastado con el cambio climático. Vale, por lo cual, si yo me voy a unos sitios muy límites, muy al exterior del interior peninsular, ya sea sobre todo hacia el sur, donde voy a ir perdiendo esas horas frío, tengo que tener en cuenta que si mis parcelas están perdiendo 50, 60 horas frío cada 20, 30, 40, 50 años, esas plantaciones tengo que ajustarlas a esas variedades. Y si no voy a cumplir esos requisitos, yo no pondría pistacho. ¿De acuerdo? Y simplemente por curiosidad, vemos que creemos, por ejemplo, últimamente en Castilla-La Mancha se está introduciendo mucho la variedad Sirora. Se considera que es una variedad que necesita unos requisitos de hora frío menor que Kerman. Pues si nos vamos a la bibliografía, aquí está es basado en porciones, no en número de hora frío como lo conocemos, y vemos que Kerman, según la Universidad de California, necesita entre 54 y 58 porciones de unidades de frío, ¿no? Y si nos fijamos en Sirora, según nos dicen los australianos, necesitaría 60 porciones de hora frío, lo cual me está diciendo que Sirora, para que funcione bien, necesita mucho frío. Entonces, toda esta fase de innovación y desarrollo y conocimiento del cultivo es lo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco y adaptándolo y ajustarnos a las teorías que tenemos y a las prácticas que ya vamos conociendo. Vale, otro de los factores fundamentales es la humedad relativa. No se tiene muy en cuenta, pero si observamos el centro peninsular, en Madridejos, donde nos encontramos, es donde tenemos el clima, el ambiente mucho más seco. Según nos salimos de este exterior, lo podemos ver perfectamente ahora. Si yo me bajo ya hacia Albacete, hacia el sur, me voy dirigiendo hacia Murcia, todas las plantaciones de pistacho, en general, casi todo lo que me estoy encontrando, ¿cómo están? Están defoliadas. No tienen ninguna hoja. Han tenido unos ataques de sectoria bastante importantes. Mientras que si yo me quedo aquí en el centro peninsular, con mínimos tratamientos de cobre y algo de sinu que se le han podido aplicar, estoy manteniendo la hoja, está vegetando, está cogiendo un desarrollo vegetativo, está cogiendo fuerza para el año que viene, en comparación a todas estas plantaciones que me estoy saliendo mucho más con una humedad ambiental. Es un factor fundamental a tener en cuenta también. Como vemos, tenemos muchísimas enfermedades que nos pueden atacar por un exceso de humedad, ya sea sectoria, botriofera, botritis, diferentes enfermedades, y volvemos otra vez. ¿Con qué tratamos? Actualmente solo tenemos cobre, tanto en ecológico como convencional, y Signum. No tenemos un poco más para poder tratar. Por lo cual, esto es lo que tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer de momento? Evitar zonas con alta humedad ambiental durante el periodo vegetativo. Vale. Una vez que sabemos que nuestro suelo, que nuestro clima, que tanto en la teoría como en la práctica ya estoy observando que me puede funcionar, tengo que tomar una serie de decisiones, como va a ser la elección, el marco de plantación, la adquisición de planta de vivero, de calidad, las necesidades, las condicionantes de riego que yo tengo, si voy a tener un riego deficitario controlado o voy a tener un riego en cantidad, qué técnicas culturales de mantenimiento y qué instrumentación tengo yo para llevar mi plantación y cómo son las labores de recolección, comercialización y todo esto.
Vale. Si nos cogemos en un informe que hay bastante bueno respecto a nivel californiano sobre los costes y la producción de un cultivo de pistacho, vemos diferentes costes, tanto herbicidas, insecticidas, fungicidas, pero hay dos factores fundamentales que nos van a marcar la plantación, que van a ser las labores, la poda y la cosecha. Entonces, todo esto va a estar condicionado a la superficie que yo disponga y a la variedad que yo tenga. Hay que tener en cuenta que la evolución, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, las parcelas hemos pasado de hace 20 años, 5 hectáreas, era una superficie muy grande, ahora a tener problemas casi para la venta, ¿no? Donde estamos pasando a superficie de 100, 200, 400, 500, 1000 hectáreas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, toda esta eficiencia va a cambiar. ¿Qué condicionantes me va a influir? Sobre todo las labores manuales, lo que sea más de acercarme exclusivamente al árbol y a trabajar con él, como puede ser la poda y la cosecha. Todo esto me va a condicionar una serie de factores. Elegir el marco de plantación. Es fundamental. El agricultor debe saber dónde quiere llevar su plantación. Hay gente que me dice que quiere poner un 6x4. Si yo pongo un 6x4 en 5 hectáreas, y encima no es rectangular y posteriormente quiere pasar con una máquina cabalgante, no va a tener espacio, no va a tener sitio, porque tiene que dejar unas lindes, tiene que dejar un espacio, no va a tener. Por lo cual, todas esas cuestiones tengo que tener en cuenta. Si estoy en un secano, si meto un 6x4, va a haber una competencia, no voy a tener un agua suficiente. Si tengo un riego deficitario controlado, también. El pistacho, lo veremos ahora un poquito más tarde, nos dicen que aguanta muy bien el secano. Aguanta el secano, pero le gusta el agua mucho. Si tuviéramos 4.000, 5.000 metros cúbicos, se los bebe, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Tenemos que fijarnos en qué información tenemos y en qué condicionantes de la finca. No podemos copiar a una finca de 400 hectáreas una de 5 hectáreas, ¿no? Y esa es un poco de la evolución que tenemos que ver. Entonces, tenemos que ajustar mucho las condicionantes, que siempre lo olvidamos un poquito, el riego que voy a tener, la poda, recolección, el abonado y, sobre todo, unas cuestiones que está surgiendo ahora y un gran problema es la mano de obra. Aquí es donde la innovación y el desarrollo tienen que salir con más fuerza. Es decir, uno de los grandes problemas que yo me estoy encontrando en fincas un poquito grandes es quién poda esas fincas, ¿no? Necesito, sobre todo, mejorar, buscar esa eficiencia. ¿Cómo? Ya sea mediante topping, diferentes técnicas, necesito, porque si no, no voy a tener personal suficiente para llegar a esas fincas. Tengo que tenerlo en cuenta también. Vale. Otra de las cuestiones fundamentales, como decíamos, es elegir la variedad. Primero, por sus condiciones agroclimáticas, ajustadas al cambio climático. Otra cuestión es la salida comercial. Yo puedo optar por una variedad, pero si esa variedad no tiene una salida comercial interesante, pues debería de descartarla. La sincronización. ¿Qué incidencias de plagas y enfermedades? Si opto por una parcela en ecológico, que yo creo que aquí en Castilla-La Mancha, en condiciones de secano o riego deficitario controlado, por mi parte yo seguiría apostando con ella, independientemente de que los costes, la rentabilidad sea muy parecida hoy en día al convencional, pero seguiría apostando por ella. Pero ¿qué incidencias de plagas y enfermedades? No todas las variedades actúan igual respecto a este parámetro. Facilidades de labores de mantenimiento. No lo mismo una variedad tipo Larnaca Golden que una variedad tipo Sirora, donde las labores de poda, las necesidades van a ser totalmente diferentes y los costes de producción. ¿Y cómo ha evolucionado el pistacho a lo largo de este tiempo? Inicialmente, una de las principales variedades que teníamos en el mercado era Kerman. Es la que está produciendo actualmente, no sé si será el 80 o el 70% de la producción ahora mismo en la Castilla-La Mancha. Pero eso sí que está habiendo una diversificación de variedades, porque está cambiando los condicionantes. Sobre todo buscamos variedades que produzcan que el periodo juvenil sea más corto, como puede ser Sirora. Sirora es una variedad muy buena, sobre todo en eso, a buscar una rentabilidad más a corto plazo. Tiene una serie de inconvenientes, como puede ser la poda y el calibre mucho más pequeño. Vale. Y actualmente otra de las variedades que están entrando en el mercado es la Larnaca. Hace ya mucho tiempo se hablaba de ella, pero ¿qué problema tenía esa variedad? Que los comerciales nos decían que no se vendía, por lo cual no podíamos ponerla en el campo si luego no había una salida comercial. Ahora ha habido un nuevo cambio, ha habido una salida que sí que es el grano
que hay una alta demanda y por lo cual sí que puede estar. Yo creo que es una variedad ideal para nuestros secanos, es súper resistente a plagas y enfermedades, se lleva muy bien en el tema de poda. Todas estas cuestiones es fundamental saberla. Y luego hay nuevas variedades que van introduciéndose poco a poco, como son Golden y Lost, que son variedades californianas. Debido al cambio climático, California va perdiendo horas frío y Kerman no les está funcionando ya tan bien. Están buscando variedades parecidas a Kerman, pero con unos condicionantes climáticos inferiores, con menos requisitos, y están surgiendo. Hay que saber que son dos variedades que tienen un royalty, que hay que ponerse en contacto con Eurosemilla, que es el que en nuestra zona lo lleva, y ajustarlo. Son dos variedades que inicialmente están funcionando muy bien. El problema que tenemos es que no sabemos a largo plazo plantaciones cómo van a funcionar 15, 16 años. Inicialmente deben de funcionar bien sin mayor problema. Vale, una de las cosas que sí que ha ido evolucionando, y esto sí que me alegro mucho, es el porcentaje de machos. Parece que no vamos a ser más eficientes a la hora. Estamos reduciendo bastante el porcentaje de machos respecto a lo que se ponía anteriormente. ¿Por qué se ha ido cambiando eso? Anteriormente, hace 20 años, el primer agricultor que ponía en Madrid dejó pistachos estaba solo, por lo cual necesitaba polen. Actualmente han ido ampliando las plantaciones, se va aumentando, ya aparece polen con mucha facilidad, por lo cual los porcentajes, las superficies son mucho más grandes, puedo reducir ese porcentaje de macho. No quiere decir que todas las fincas puedan reducir. Si yo voy a poner una finca aislada en el norte de Guadalajara que voy a estar solo, va a estar como nosotros hace 20 años. Si va a poner una finquita de 2 hectáreas, necesitaría poner un porcentaje de machos entre un 9 y 10%. Pero actualmente eso está cambiando y las grandes fincas, y sobre todo porque estamos en una zona que ya tenemos fincas muy cercanas con machos más grandes, el porcentaje de machos estamos reduciéndolos entre un 4 y un 6%. ¿Qué quiere decir? Que estamos ganando un 5% de hembras. Eso es un aumento en la producción. Otra de las cosas que estamos viendo, cuando se empezó con el cultivo del pistacho, trasladábamos información de otros países que tenían experiencia en el cultivo. Cuando se empezó con Kerman aquí, todo el mundo solo ponía Peter. Era lo que nos comentábamos, era lo que funcionaba y era lo que... Pero poco a poco sí que estamos adaptando nuestro cultivo, los machos, a las condiciones climáticas. Lo que estábamos observando que poco a poco Peter se adelantaba. Nosotros tenemos más frío, los inviernos son más fríos que los californianos, coge las horas frío con más facilidad Peter y posteriormente hace que ese Peter se nos adelante y hay años que la polinización no sea la más adecuada. Por lo cual, lo que vamos aprendiendo y viendo con la práctica es que necesitamos intercalar diferentes machos, ya principalmente más tardío. Incluso California ya empieza a introducir también diferentes machos dependiendo de la variedad de hembra que vaya a colocar. Nosotros, por ejemplo, si nos fijamos en necesidades altas de frío, que sería altas necesidades de frío como si fuese en California, parecido aquí en Castilla-La Mancha, para Kerman utilizan Peter y un macho más tardío, ¿no? Aquí estaríamos en las mismas circunstancias. Vale. Otra de las cuestiones fundamentales que tenemos que saber, y la innovación y la tecnología debería ir marcada, uno de los aspectos fundamentales, es el tema de la poda. Es de las cuestiones fundamentales. El marco de plantación que yo elijo desde un inicio me va a condicionar. Y otro de los factores fundamentales que me va a condicionar cómo voy a podar y cómo voy a dejar de podar es cómo voy a recolectar. Si yo tengo media hectárea y voy a recolectar toda mi vida de la plantación con mantas y vibradores de mochila, en los marcos de plantaciones los puedo dejar más reducidos, la poda la puedo dejar más baja. Pero si voy a utilizar máquinas cabalgantes, si voy a utilizar plano inclinado, si voy a utilizar vibradores de paraguas, respecto a eso tendré que ajustar mi marco de plantación y mi tipo de poda. ¿De acuerdo? Hay gente que me comenta, los vibradores de paraguas con 70 centímetros pasan. Sí, pero si yo tengo que contratar ese vibrador de paraguas y le he dejado esos 70 centímetros solo de altura de tronco, me va a ir súper lento. Por lo cual, si todos los años, si yo hubiera dejado un tronquito un poquito más alto de 90 centímetros, me va a poder pasar con mucha más rapidez, voy a ser más eficiente y no voy a tirar pistacho al suelo. Entonces, todo esto es lo que tenemos que aprender. Inicialmente, ¿qué tenemos que aprender ahora? Innovar, sobre todo, en maquinaria de poda mucho más, no sea tan selectiva, pero mucho más eficiente, ya sea mediante topping, diferentes técnicas. Esta foto es californiana, que muchas veces nos vemos aquí un poquito cuando estamos podando los árboles en altura, que esto no se puede hacer así, que es los californianos hasta el quinto o sexto año podan con pértiga y podan a mano. No hay otra manera, pero posteriormente sí que tenemos que mejorarla.
¿vale? Como comentaba, uno de los factores fundamentales que tenemos que saber es la variedad que hemos elegido. ¿Por qué California opta por la variedad Golden? Principalmente, es una variedad que tiene un calibre muy bueno, pero sobre todo porque tiene una poda muy buena. Tiene una poda mecanizable muy buena, que le hace reducir los costes muchísimo. Variedades tipo Sirora, los Kerman, son muy caidizas y, como vemos anteriormente, aquí incluso se tienen que dedicar a atar los árboles, a sujetarlos, porque esa caída luego no me va a dejar pasar los planos inclinados. Todo esto es fundamental. E inicialmente partimos de un palito, de una planta muy pequeña, ya sea injertada o injertada en campo, pero se hacen unos señores árboles, desarrollan y todo eso me va a condicionar mucho la parcela como la voy a llevar. Vale. Como comentaba, tengo que saber muy bien dónde quiero llevar mi parcela, ¿no? Si voy a recoger con máquinas cabalgantes, planos inclinados, todo. Eso me va a condicionar los marcos de plantación, la variedad, el tipo de poda y los condicionantes. Vale. Otro de los factores que he hecho muy en falta aquí en Castilla-La Mancha y respecto a innovación es el tema del abonado. Tenemos unos suelos característicos, normalmente petrocálcicos, muy ricos en calcio, con unas condicionantes y la única tabla que tenemos de análisis es la californiana, es la que nos tenemos que fijar. Hay algunos parámetros que nos valen, pero tenemos que reajustarla. Aquí es donde deberíamos investigar y desarrollar más unas propias tablas propias de nuestra zona. Ajustar. El boro, ellos hablan de unas necesidades tremendas, nosotros normalmente lo tenemos un poquito más bajo, el exceso de calcio que nosotros tenemos, cómo juega todo ese factor respecto a nuestras necesidades. Y aquí es donde deberíamos desarrollar sobre todo un factor fundamental en el cultivo. Vale. Otra de las cuestiones fundamentales, cuando yo tengo 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea, es relativamente fácil regar, ¿no? No tengo mayor problema, ¿no? Cuando tengo muy poca agua, tengo que saber utilizarla, ¿no? Cuando tengo 1.500 metros cúbicos, 1.000 metros cúbicos, no voy a poder llegar a las cosechas californianas de 4.000 kilos por hectárea, por mucho que quiera. Pero tengo que ajustarlo, ¿no? Entonces, necesitamos sensores, necesitamos tecnología y ajustar ese agua lo mejor posible. No es lo mismo estar regando una plantación joven, donde yo busco un desarrollo vegetativo casi seguro que voy a poder aplicar y voy a necesitar aplicar el agua al inicio de la plantación, al principio de la temporada, a una plantación adulta que esté en pleno desarrollo, ¿no? ¿Qué estamos notando aquí en Castilla-La Mancha? Estos picos de becería tan tremendos. El año pasado los árboles venían cargados, pero sufrieron un estrés hídrico tremendo. Este año se ha notado. Si me voy a fincas con 4.000, 5.000 metros cúbicos, anota el pico de becería, pero muchísimo menos, ¿no? Entonces tenemos que empezar ahora. Ese miedo que tenemos a regar de que el pistacho se seca, por si tenemos 10.000 árboles y se me seca un árbol, que se seque. No podemos dejar de regar por esas cuestiones, ¿no? Entonces tenemos que aprender a utilizar el agua y muy bien, ya que tenemos muy poco, y ser muy eficientes. ¿Con qué? Ayudándonos de tecnología e innovación. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha ido desarrollando el cultivo del pistacho a lo largo de este tiempo? Inicialmente, hace 20 años, hace 10, sí, más o menos, casi todas las parcelitas eran pequeñas, 5 o 10 hectáreas, casi todas en secano o riego deficitario controlado. ¿Qué está cambiando ahora? Cuando todas esas parcelas han empezado a funcionar, se ha visto la rentabilidad del cultivo, que sí es factible, que sí que funciona, que tenemos unas condiciones edafoclimáticas ideales para el cultivo, ¿cuál es el nuevo cambio? A superficies muy grandes, relativamente grandes, superando 250, 300, 500 hectáreas, y sobre todo donde hay agua. Toda la cuenca del Tajo es donde se están instalando las nuevas plantaciones, mientras que aquí en el interior están desapareciendo más. Los nuevos focos es principalmente Toledo, un poquito Albacete, pero los nuevos focos del cultivo se han ido hacia Toledo, buscando el agua y grandes superficies. Vale. Y como resumen, eso sería casi el presente y el pasado del pistacho: superficies pequeñas, recolecciones manuales, un cultivo muy casero, muy tradicional, muy familiar, a grandes superficies como las que están surgiendo ahora. Vale. ¿Cómo ha ido cambiando todo lo mismo? Como comentaba, la variedad Kerman era la prioritaria, en torno a un 90% de lo que se estaba plantando en Castilla-La Mancha principalmente. Ahora están surgiendo nuevas variedades y se está expandiendo el monocultivo a más diferentes variedades, como puede ser Sirora, Larnaca y los. Respecto a los portainjertos, ha habido un cambio
yo creo que cada vez más radical. Se empezó con Pistacia terebinthus, a mí me encanta Pistacia terebinthus, yo no le veo ningún inconveniente, sobre todo en condiciones de secano, pero posteriormente se está cambiando, vamos a un formato donde buscamos una planta mucho más homogénea, mucho más vigorosa inicialmente, al UCB1. ¿Eso dónde se está demostrando el cambio? Una de las cosas que se está viendo es que nos vendieron con el UCB1, entre comillas, como que era con un periodo juvenil mucho más corto, y es al contrario, la cornicabra tiene el periodo juvenil más corto, ¿no? Es más eficiente nutricionalmente en condiciones de secano y eso está produciendo. Por eso esas tablas de producción que nos decían que iban a salir muy rápida y que iba a haber una producción muy importante de pistacho en España, se está retrasando. El UCB tarda más en entrar en producción, de manera general, ¿eh? Luego encontraremos fincas muy buenas de UCB o de cornicabra peores, ¿vale? Otra de las cuestiones, ¿dónde se puso las primeras plantaciones? En los peores suelos que había. Cuando a mí un agricultor hace 25 años le decía que pusiera pistacho, me decía, te creo, pero voy a ponerlo aquí en el cerro, suelos de 30 a 40 centímetros, no se subsolaban parcelas, condiciones de secano, donde ni el cereal crecía. Vale, cuando eso se ha visto que ha empezado a desarrollar, ahora estoy trasladando a unos suelos con una actitud agrícola muchísimo mejor y todo esto va cambiando. Entonces, también estamos pasando, el presente ha sido secano y riego deficitario controlado, a un riego importante, de 4.000, 5.000, 6.000 metros cúbicos por hectárea. Cambia totalmente, no podemos compararlo. Las plantaciones estaban muy divididas, estaban muy atomizadas, eran pequeñas superficies, 4, 5, 10, 15 hectáreas, ahora a grandes superficies. Últimamente estamos escuchando que el pistacho crece de manera general entre 7.000 y 10.000 hectáreas anuales, ¿no? Antes esas 7.000 o 10.000 hectáreas estaban muy repartidas. Ahora son muy pocos, 20, 30, 40, 50 agricultores lo que están colocando esas 7.000. ¿Vale? Hemos pasado de tener unos suelos, de empezar con el pistacho en unos suelos muy pobres, de poca profundidad principalmente, a unos suelos con una gran actitud agrícola. Todo esto va a hacer que el cultivo del pistacho cada vez sea más representativo. ¿Cuál es el gran problema? Que antes partíamos de unos secanos con una eficiencia bastante baja, ahora unos suelos con una gran actitud, donde van a necesitar una innovación y una tecnología más importante, donde el abonado va a jugar unos factores muy importantes, donde la poda va a jugar unos factores muy importantes, la recolección, ¿vale? Hace 20 años partíamos de unas condiciones teóricas edafoclimáticas, ahora no, ahora lo sabemos, ¿no? Hoy en día, ayer estuve ahí leyendo un artículo de gente que está poniendo pistacho en Burgos, me parece perfecto, pero no va a funcionar. No tienen calor. Habrá uno cada 10 o dos cada 10 años que puedan coger cosecha, pero no. Habrá gente que quiera poner pistacho en Sevilla, al sur de Sevilla. No va a funcionar. No tengo los requisitos climáticos para cumplirlo, ¿no? Vale. Habrá gente que me quiere poner pistacho en pH superácidos y con unos terrenos superarcillosos, porque voy a poner el UCB y me han dicho que aguanta todo. No funciona. Se secan. Asfixia radicular, fusarium, fitostora, empieza a atacar. ¿De acuerdo? Todas esas cuestiones tengo que tener en cuenta. Vale. Otro de los factores que ha ido cambiando mucho es el marco de plantación. Inicialmente se empezó por un marco más tradicional, un 6x7, eran suelos muy pobres, secanos, y ahora estamos pasando a la media normalmente a un 6x4. Hay que tener muy en cuenta que ese marco debe estar muy condicionado a lo que hemos dicho, a la superficie que tengamos, a la capacidad que tengamos de poder recolectar, cómo vamos a recolectar y cómo vamos a podar. Esto era una frase que se escuchaba antes mucho, pongo pistachos para mis hijos. No, ahora no. Ahora se busca una eficiencia y una rentabilidad a muy corto plazo, ¿no? Por eso normalmente es el cambio de variedad. Sirora sí que está dando unas producciones relativamente importantes los primeros años respecto a un Kerman, y más si lo comparo con la Larnaca. La Larnaca tiene un periodo juvenil muy largo. Luego es verdad que no tiene una becerría muy acusada, se mantiene mucho en el tiempo, pero tarda en entrar en producción. Vale. Inicialmente las primeras plantaciones, o las plantaciones actuales, era el propio agricultor o agricultora la que llevaba sus labores, podaba, araba, todo. Ahora las grandes superficies no. Necesitamos mano de obra normalmente subcontratada y especializada, donde tenemos que meter innovación y desarrollo. Y eso todavía va muy despacio y vamos a ver cómo se va a ir compaginando a lo largo del tiempo.
Y antes teníamos un mantenimiento tradicional, más ecológico, casi mucha gente optó por el ecológico, y hoy en día tenemos que optar más por el mantenimiento tecnológico, sobre todo en estas grandes superficies. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por su atención y perdonad por la rapidez. ¿Alguna pregunta o algo? Muchas gracias, Julián. La verdad es que ha sido una presentación muy completa. Yo no sé si tenemos un poquito de margen todavía. Si alguien del público quiere trasladar en este momento alguna pregunta a Julián. Abrimos micrófono. No sé si alguien se quiere animar a preguntar a nuestro invitado. Bueno, si no es así… Lo deja muy claro. Lo dejo muy claro. Yo quiero aprovechar, Julián, lo único para poner un poco, digamos, las ideas, condensar un poco todo. Creo que tiene bastante importancia el tema de la planificación. Nos ha hablado en varias ocasiones. Sí. ¿Cómo consideras que puede afectar, digamos, influir más bien la planificación en el futuro de este cultivo y en qué aspectos en concreto crees que puede resultar más determinante esta planificación? Vale, uno de los factores fundamentales, como comentaba, para planificar mi parcela es empezar conociendo mi suelo y mi climatología, ¿no? Una vez que tenga de ahí esos dos datos, haré mi informe y evaluaré si tengo aptitud para el cultivo, ¿no? Pues seguiré adelante, pero el siguiente parámetro es determinar qué portainjerto y variedad voy a hacer, qué combinación voy a hacer, y a partir de ahí ir siguiendo, ¿no? Y posteriormente vendrá la parte agrícola. Dependiendo de los condicionantes de mi finca, de que si estoy en riego, superficies grandes, pequeñas, debo ajustar mi marco y mis condicionantes a eso. No copiar a mi vecino porque tenga una superficie de 400 hectáreas y la mía sea 20, o al revés, ¿no? Tendría que ajustar a las condicionantes de mi parcela, cómo debo de llevar ese mantenimiento y qué superficie, cómo tengo que hacerlo. ¿De acuerdo? Y eso sería en general más o menos lo que tenemos que hacer. Y luego, sobre todo, estar muy al día, formarme, solicitar investigación y desarrollo, sobre todo en tema de abonado y fitosanitarios. Es donde más flojos estamos ahora mismo a nivel regional y a nivel nacional. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues precisamente sobre esos temas vamos a seguir tratando a lo largo de la jornada. Julián, solo me queda decirte que muchas gracias y… A vosotros. De acuerdo. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Julián.